D. L. Moody dijo algo que me dejó paralizado la primera vez que lo escuché. Puedes hacer más que orar después de haber orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Lee eso de nuevo, despacio, porque esta frase contiene un secreto que la mayoría de los cristianos nunca descubre. Y yo viví la mayor parte de mi vida cristiana haciendo todo al revés, actuando primero, orando después, corriendo primero, buscando a Dios después, planeando primero, consultando al cielo después. Y me preguntaba por qué todo era tan difícil, por qué cada batalla parecía imposible, por qué vivía exhausto espiritualmente tratando de hacer las cosas con mis propias fuerzas. Durante años fui el tipo de cristiano que oraba solo cuando las cosas se ponían desesperadas, cuando ya había intentado todo lo demás, cuando todas mis estrategias habían fallado, cuando todas mis fuerzas se habían agotado. Entonces, como último recurso, me arrodillaba y le decía a Dios, bueno, ya lo intenté todo, ahora es tu turno. Y honestamente pensaba que estaba siendo espiritual. Pensaba que estaba demostrando iniciativa, responsabilidad, madurez. Después de todo, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, ¿verdad? Excepto que eso no está en la Biblia. Eso es filosofía humana disfrazada de sabiduría cristiana. La verdad que Moody estaba tratando de taladrar en nuestras cabezas es esta. Hasta que no hayas orado, no has hecho nada. Cero. Nada. Puedes haber trabajado 16 horas, puedes haber hecho 1000 llamadas, puedes haber elaborado el plan perfecto, puedes haber dado todo de ti, pero si no oraste primero, no hiciste nada de valor eterno, porque todo lo que hacemos sin oración es solo esfuerzo humano, y el esfuerzo humano, por más sincero que sea, no puede lograr lo que solo el poder de Dios puede lograr. Déjame contarte el momento exacto en que esta verdad me golpeó como un martillo. Yo estaba enfrentando una situación en mi trabajo que parecía imposible, un proyecto masivo con una fecha de límite ridícula y recursos insuficientes. Y yo, siendo el buen cristiano responsable que pensaba que era, me lancé de cabeza. Me levanté más temprano, trabajé hasta más tarde, sacrifiqué tiempo con mi familia, bebí más café que agua y oré. Sí, oré. Pero mis oraciones eran rápidas, superficiales, como un check en una lista. Dios bendice este proyecto. Amén. Ahora déjame trabajar. Pasaban las semanas y el proyecto iba de mal en peor. Más presión, más estrés, más problemas. Y yo no entendía por qué. Yo estaba haciendo todo bien, ¿no? Estaba trabajando duro, estaba siendo diligente, incluso estaba orando. Hasta que una noche, completamente agotado, sin fuerzas para seguir, me derrumbé en mi habitación. Y no fue una oración bonita, fue más como un colapso espiritual. Le grité a Dios, ¿por qué esto es tan difícil? ¿Por qué parece que estoy empujando una montaña solo? Y en ese silencio que siguió a mi explosión emocional, escuché algo claro en mi espíritu. Porque lo has estado haciendo solo. Me pediste que bendijera tu plan, pero nunca me preguntaste cuál era mi plan. Corriste a actuar y me pediste que te alcanzara, cuando deberías haber esperado que yo fuera primero y tú me siguieras. Eso me destruyó. Me di cuenta de que había estado viviendo al revés. Había estado tratando a Dios como mi asistente celestial en lugar de mi Señor. Había estado tratando la oración como un ritual para apaciguar mi conciencia en lugar de como la fuente de toda mi fuerza y dirección. Y ahí, en ese momento de quiebre, entendí lo que Moody estaba diciendo. No puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Entonces hice algo radical. Paré, completamente. Dejé de trabajar en el proyecto por 3 días y lo único que hice fue orar. No oraciones rápidas, no listas de pedidos, sino oración profunda, extensa, de búsqueda. Le dije a Dios, no voy a mover un dedo más en este proyecto hasta que tú me muestres cómo quieres que lo maneje. No voy a confiar más en mi inteligencia, no voy a depender más de mis habilidades. Quiero tu sabiduría, quiero tu estrategia, quiero tu poder. ¿Y sabes qué pasó?
En esos 3 días de oración intensiva, Dios me mostró cosas que nunca hubiera visto corriendo frenéticamente. Me mostró personas clave que debía involucrar. Me mostró recursos que estaban disponibles pero que yo no había considerado. Me mostró un enfoque completamente diferente que era más simple pero infinitamente más efectivo. Y cuando finalmente volví a trabajar en el proyecto, después de haber orado, todo cambió. Lo que había sido imposible se volvió posible. Las puertas que habían estado cerradas se abrieron. Las soluciones que había estado buscando frenéticamente aparecieron con facilidad. Y aquí está lo más asombroso. Terminé el proyecto en la mitad del tiempo que había estimado originalmente, con mejores resultados de los que había soñado y sin el estrés agotador que había estado experimentando. ¿Por qué? Porque finalmente entendí el orden correcto. Primero ora, después actúa. Primero busca a Dios, después avanza. Primero espera dirección del cielo, después te mueves con poder del cielo. Moody vivió en una era de avivamientos masivos. Vio a miles de personas venir a Cristo. Vio ciudades transformadas. Vio el poder de Dios moverse de formas extraordinarias. Pero si estudias su vida, descubres que todo comenzaba con oración. Él no organizaba eventos evangelísticos primero y después oraba para que funcionaran. Él oraba primero hasta que Dios le mostraba qué hacer y después actuaba con la confianza de que Dios ya había preparado el camino. Hay una historia famosa sobre Moody que ilustra esto perfectamente. Antes de una de sus grandes campañas evangelísticas, alguien le preguntó cuál era su estrategia. Su respuesta fue simple: mi estrategia es orar hasta que algo pase. No voy a hacer esto y aquello y después orar, sino voy a orar hasta que Dios se mueva y después voy a moverme con Él. Esto va completamente contra nuestra cultura moderna. Vivimos en un mundo que dice: actúa rápido, piensa después, muévete primero, pregunta después, haz algo, cualquier cosa, pero haz algo. Y esa mentalidad se ha infiltrado en la iglesia. Tenemos cristianos corriendo frenéticamente de actividad en actividad, de programa en programa, de proyecto en proyecto, sin nunca detenerse a preguntar: Dios, ¿esto es lo que tú quieres? ¿Es este tu tiempo? ¿Es esta tu manera? Y después nos preguntamos por qué estamos exhaustos. Nos preguntamos por qué vemos tan poco fruto. Nos preguntamos por qué la iglesia parece tener tanta actividad, pero tan poco poder. Es porque estamos haciendo primero y orando después, cuando Dios nos llama a orar primero y hacer después. Mira lo que dice la Biblia. Jesús, antes de elegir a sus 12 discípulos, ¿qué hizo? Pasó toda la noche en oración. No eligió primero y después oró para que funcionara. Oró primero hasta que el Padre le mostró a quién elegir. Los apóstoles, cuando necesitaban elegir diáconos en el libro de Hechos, ¿qué hicieron? Oraron primero. La iglesia primitiva, antes de enviar misioneros, ¿qué hicieron? Ayunaron y oraron hasta que el Espíritu Santo les dio dirección clara. ¿Ves el patrón? Oración primero, acción después, no al revés, nunca al revés. Pero aquí está el otro lado de lo que Moody estaba diciendo, y es igualmente importante. Puedes hacer más que orar después de haber orado. Escucha esto. Moody no estaba diciendo que la oración es lo único que haces. No estaba promoviendo pasividad espiritual, donde oras y después te sientas a esperar que Dios haga todo milagrosamente. No, él estaba diciendo: ora primero para tener dirección y poder, y después actúa con toda tu fuerza sabiendo que Dios va contigo. Después de que ores, después de que recibas dirección, después de que tengas claridad, entonces sí, trabaja como si todo dependiera de ti. Porque ahora estás trabajando con Dios, no sin Él. Estás actuando en su poder, no solo en el tuyo. Estás siguiendo su estrategia, no solo improvisando la tuya. Yo veo 2 extremos en la iglesia, y ambos son peligrosos. Un extremo es el cristiano que nunca ora y solo actúa. Está constantemente ocupado, constantemente haciendo, pero todo es esfuerzo humano sin poder divino. El otro extremo es el cristiano que solo ora y nunca actúa. Usa la oración como una excusa para la pasividad. Estoy esperando que Dios haga algo, mientras Dios está esperando que ellos hagan lo que Él ya les mostró que hicieran. El balance bíblico es: ora hasta que tengas dirección clara y después actúa con todo lo que tienes. Ora hasta que recibas la estrategia de Dios y después ejecuta esa estrategia con excelencia.
Ora hasta que el poder de Dios descienda sobre ti y después muévete en ese poder con valentía. Déjame darte ejemplos prácticos de cómo esto se ve en la vida real. Tienes un conflicto con alguien. La tentación es enviar ese mensaje de texto inmediatamente, decir lo que piensas y resolver el asunto a tu manera. Pero el principio de Moody dice, para. Ora primero. Ora hasta que tu corazón se calme. Ora hasta que Dios te muestre cómo Él quiere que manejes esto. Ora hasta que tengas sus palabras en lugar de las tuyas. Y después, cuando hayas orado, entonces sí, aborda el conflicto, pero ahora con sabiduría divina en lugar de emoción humana. Tienes una decisión importante que tomar. Un trabajo nuevo, una mudanza, una inversión financiera. La tentación es hacer listas de pros y contras, consultar con todos y decidir basado en lógica humana. Pero el principio de Moody dice, ora primero. No tomes esa decisión hasta que hayas buscado a Dios intensamente. No firmes ese contrato hasta que tengas paz del Espíritu Santo. No te muevas hasta que Dios te dé luz verde. Y cuando lo haga, cuando tengas claridad después de orar, entonces sí muévete con confianza, sabiendo que Dios preparó el camino. Tienes un ministerio, un proyecto, una visión. La tentación es lanzarte, crear el plan maestro, reclutar personas, comenzar a construir. Pero el principio de Moody dice, ora primero. Ora hasta que esa visión sea claramente de Dios y no solo tu idea buena. Ora hasta que Él te muestre el tiempo correcto, las personas correctas, el método correcto. Y después, cuando hayas orado y tengas su dirección, entonces sí construye con todo tu corazón, sabiendo que estás construyendo lo que Dios diseñó. La diferencia entre trabajar antes de orar y trabajar después de orar es la diferencia entre construcción humana y construcción divina. La construcción humana puede verse impresionante por un tiempo, pero eventualmente se derrumba. La construcción divina, edificada sobre el fundamento de la oración, permanece para siempre. Entonces, aquí está el desafío que quiero dejarte hoy. ¿Cuántas cosas estás intentando hacer sin haber orado realmente primero? ¿Cuántos planes estás ejecutando sin haber buscado primero la dirección de Dios? ¿Cuánta energía estás gastando en esfuerzo humano cuando podrías estar operando en poder divino si tan solo oraras primero? Y aquí está la pregunta aún más penetrante. ¿Estás cansado? ¿Exhausto? ¿Sientes que estás corriendo en una rueda de hámster espiritual? ¿Mucha actividad, pero poco progreso real? Tal vez es porque estás haciendo primero y orando después. Tal vez es porque estás tratando de lograr con tus fuerzas lo que solo puede ser logrado con el poder de Dios. Moody te está diciendo hoy, para, detente. Antes de hacer un movimiento más, antes de tomar una decisión más, antes de gastar una onza más de energía, ora. Ora hasta que algo cambie. Ora hasta que recibas dirección clara. Ora hasta que el poder de Dios descienda sobre ti. Y después, cuando hayas orado, entonces sí actúa, pero actúa con toda tu fuerza, sabiendo que ahora estás actuando con Dios, no sin Él. Ahora quiero orar contigo. Esta no va a ser una oración rápida o superficial, va a ser el tipo de oración que Moody haría, la oración que viene antes de la acción, la oración que prepara el camino para que Dios se mueva. Si estás listo para dejar de correr frenéticamente y comenzar a moverte en el poder de Dios, ora conmigo ahora. Padre Celestial, vengo ante ti en este momento reconociendo que he estado haciendo todo al revés. He estado actuando primero y orando después. He estado corriendo en mis propias fuerzas en lugar de esperar tu poder. He confiado en mi sabiduría en lugar de buscar la tuya. Y estoy cansado, Señor. Estoy exhausto de intentar hacer en lo natural lo que solo puede ser hecho en lo sobrenatural. Perdóname por mi arrogancia. Perdóname por mi independencia. Perdóname por tratar la oración como un complemento opcional en lugar de como el fundamento esencial de todo lo que hago. Hoy elijo un camino diferente. Elijo orar primero. Elijo buscar tu rostro antes de mover mis manos. Elijo esperar tu dirección antes de dar un paso. Señor, no quiero hacer nada más sin tu unción. No quiero construir nada más sin tu diseño.
No quiero moverme más sin tu poder. Entonces aquí estoy, Padre, esperando, buscando, orando. Muéstrame lo que necesito saber. Revélame lo que necesito ver. Dirígeme donde necesito ir. Y no me dejes mover hasta que tú me des la señal. Prefiero esperar en tu presencia y moverme con tu poder, que correr en mis propias fuerzas y llegar a ninguna parte. Para aquel que está a punto de tomar una decisión importante, Señor, deténlo ahora. No permitas que se mueva en su propia sabiduría. Dale claridad, dale dirección, dale paz cuando es el camino correcto e inquietud cuando no lo es. Que ore hasta que sepa con certeza lo que tú quieres. Para aquel que está exhausto de tanto trabajar con tan poco fruto, Señor, muéstrale que está trabajando en la carne, no en el espíritu. Dale el descanso que viene de soltar el control. Enséñale a orar primero, y después verá cómo tú multiplicas sus esfuerzos sobrenaturalmente. Para aquel que tiene una visión o un ministerio, Señor, dale el valor de pausar todo y buscar tu rostro profundamente. Que no construya nada que tú no hayas ordenado, que no lance nada que tú no hayas iniciado, que ore hasta que la visión sea clara y el tiempo sea perfecto. Para aquel que está enfrentando una batalla, Señor, recuérdale que la batalla es tuya, que primero ore hasta que tú le des la estrategia, que espere hasta que tú le des el poder, y después que pelee, pero peleando con armas espirituales, no carnales. Padre, levanta una generación que entienda el poder de la oración. No cristianos que oren ocasionalmente, sino guerreros de oración, que saben que no pueden hacer nada de valor eterno hasta que hayan orado. Levanta personas que prefieran quedarse de rodillas hasta tener tu dirección, que correr frenéticamente en su propia dirección. Y Señor, cuando hayamos orado, cuando hayamos recibido tu dirección, cuando hayamos sido llenos de tu poder, entonces danos el valor de actuar. No pasividad espiritual, sino acción poderosa. Muévenos con la confianza de que tú vas delante de nosotros. Danos estrategias del cielo. Abre puertas que ningún hombre pueda cerrar. Provee recursos sobrenaturales y permite que veamos fruto que dure para la eternidad, porque fue edificado no en esfuerzo humano, sino en poder divino. En el nombre de Jesús, quien pasó noches enteras en oración antes de sus mayores obras, oro, con la expectativa de que cuando oremos primero, veremos a Dios moverse después de formas que nunca imaginamos posibles. Amén y amén. Si este mensaje tocó algo profundo en tu espíritu, necesito que hagas algo. Primero, deja un amén en los comentarios, como una declaración de que vas a comenzar a orar antes de actuar, a buscar a Dios antes de moverte. Segundo, comparte este video con alguien que sabes que está corriendo frenéticamente, exhausto, tratando de hacer en sus propias fuerzas lo que solo Dios puede hacer. Y recuerda lo que Moody nos enseñó. No puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Entonces, antes de hacer cualquier otra cosa hoy, ora. Antes de tomar esa decisión, ora. Antes de enviar ese mensaje, ora. Antes de comenzar ese proyecto, ora. Antes de confrontar esa situación, ora. Y después, cuando hayas orado, cuando tengas la dirección de Dios, cuando estés lleno del poder de Dios, entonces sí actúa. Pero actúa con toda tu fuerza, sabiendo que ahora estás trabajando con Dios. Y cuando trabajas con Dios, nada es imposible.